electoral, la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy por estricto orden de llegada es don Juan Serres. Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Carlos Iafiliola desde la capital de la República, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy, Bueno, me alegro. ¿Cómo está el tiempo por ahí? aquí está nublado, neblinoso, con una llovizna pertinaz. Pero va a salir el sol. Pero bueno, ahí tiene la información de Juan. Bien, bien. Bueno, está igual. ¿Viste la película Granizo vos? En Montevideo está igual. ¿Vos, Carlos, vos viste la película Granizo de Francella? No. Bueno, yo te voy a decir esto, después mirarla un día de esto si estás aburrido. 10:44 sale el sol. Bien, vamos arriba. Bueno, bien. Ya lo dijo Serre, entonces 10:44 sale el sol. Pero ¿sale el sol para todos, Carlos? Porque ilumínanos poco. El gobierno, el oficialismo y la oposición están analizando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de rendición de cuentas que avanza en su tratamiento. Ayer se conocieron datos del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior, donde hace una fotografía del estado de situación de los delitos en el país durante el primer semestre de 2026, lo compara con el 2025 y con algunos otros años. Eso ha generado respuestas en varios dirigentes, especialmente de la oposición. No se ha escuchado todavía con fuerza el oficialismo. Posiciones que van incluso hasta la solicitud de la renuncia del titular de la cartera de Interior por parte de algunos actores políticos y algún partido como el Partido Nacional, que hace una declaración de ese tema ayer. La seguridad pública, un tema que está en el centro de las preocupaciones de la gente, junto con la situación económica. La rendición de cuentas tiene de las dos, así que podemos ir desgranando estos temas en nuestra conversación de hoy. ¿Vamos, Carlos? Bueno, arranco. Estamos en un momento, de nuevo, en la vida parlamentaria, en la vida política, donde se muestra las importancias que tienen el tema de las cantidades de legisladores para un lado y para otro, porque frente a un tema de esta naturaleza, claramente se está mostrando que el tema de la rendición de cuentas, a veces, si se trata o no como tal con este proyecto que vino, tiene o no los votos para ser tratado. Porque todos, para recordar simplemente, en el Senado el Frente Amplio, o sea, el partido gobernante, tiene mayoría, pero en Cámara de Diputados no, tiene 48, y para llegar a la mayoría necesita 2 votos más, llegar a 50. Entonces el Frente Amplio, por voluntad propia, no puede aprobar ni llevar adelante una iniciativa solo, en solitario, en Cámara de Diputados, porque no le alcanza la votación. Bueno, eso es lo que ha hecho que de alguna manera se tranque el sistema político una vez más. No es la primera vez, pero bueno, con mucha habilidad el gobierno ha hecho sus movimientos y ha logrado, ya lo hizo en algunas leyes que ha votado hasta ahora, lo vuelve a hacer ahora, logra esos votos que necesita para que la rendición de cuentas en definitiva sea tratada. En este caso, los votos los va a buscar a cabildo abierto. Pero de nuevo se ve un sistema político trancado en 2 grandes mitades. De un lado, el Frente Amplio, el partido gobernante, y del otro lado, la coalición republicana, integrada por Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, más
estas dos fuerzas políticas que tienen cada una 2 votos en diputados, pero que son muy importantes, como Identidad Soberana de Salle y Cabildo Abierto de Manini y Ríos. Que Identidad Entonces, Soberana, en realidad, Carlos, pero para complementar lo que dice, no ha acompañado prácticamente ninguna de las propuestas del oficialismo. No es el caso de Cabildo Abierto, que es el que ha habilitado casi todas las definiciones que han surgido en la Cámara de Diputados. Sí, tal cual, tal cual. Cabildo Abierto está jugando ese rol. Yo recuerdo cuando surgió el Partido Independiente, hace muchos años atrás, Pablo Mieres decía que quería que el Partido Independiente fuera ese partido bisagra entre esas dos mitades. El Partido Independiente decía de un lado la izquierda, del otro lado los partidos tradicionales. Hoy Cabildo Abierto está jugando ese rol, un rol que cada vez lo posiciona más cercano a la izquierda, ¿no? Ningún analista político 4 años atrás o 5 años atrás podía vislumbrar, capaz que algunos sí, que Cabildo Abierto terminara jugando este rol casi de anexo de la izquierda, pero bueno, pero en los hechos, Cabildo Abierto empezó y continúa con este rol de darle al Frente Amplio los votos que necesita para seguir adelante con las propuestas que pone en el Parlamento. Entonces, de nuevo, un sistema político trancado, de nuevo, pase de facturas. A ver, está muy bien que la oposición, o sea, es legítimo, totalmente legítimo que la oposición, sobre todo la coalición, se pare de punta frente al gobierno y le diga, no te vamos a votar esta rendición de cuentas porque ya te votamos el presupuesto en el año pasado, no cumpliste con algunos de esos grandes temas que anunciaste que ibas a llevar adelante con ese presupuesto, como el tema de la seguridad pública, el ingreso de más policías, bajar la pobreza infantil, y se para de punta y le dice no te vamos a votar, y ya todos vimos la conferencia de prensa que hizo la coalición, porque obviamente no cumpliste con esas promesas que dijiste que iban a estar en el presupuesto, que eran en definitiva también propuestas de campaña, ¿no? Bueno, pero la coalición tiene todo el derecho a pararse, y es legítimo que se pueda parar de punta. Ahí lo que uno puede llegar a evaluar es, bueno, y bueno, y por otro lado, marcándole al gobierno la actuación que tuvo el Frente Amplio en periodos anteriores. En el gobierno anterior, pero históricamente, de tampoco levantar ni siquiera una manito para votar cuestiones como esta que está ahora en juego, que es la rendición de cuentas, históricas, pero también pasó en el gobierno pasado de coalición. Entonces, a ver, es legítimo que estas cosas se hagan, es legítimo que la oposición marque claramente la diferencia. Lo único que está, uno ve de nuevo ese sistema político partido en dos mitades, pero en algunas cuestiones que debieran estar a la hora de discutir algunos temas, que se le debiera pasar por arriba a todo el tema político y al pase de facturas, se actúa de una manera monolítica, corporativa, que bueno, que repito, es legítima. El tema es si eso contribuye o no a mejorar la vida de los ciudadanos, porque en definitiva quienes están en el sistema político tienen que trabajar en busca del bien común, de mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, de nuevo nos encontramos en esta situación. Y bueno, y hablando del tema de las formas, de los contenidos, hay algunos contenidos
que han salido más a luz, por los que hacen más ruido, de esta rendición de cuentas, como por ejemplo el cambio en el tema de las asignaciones familiares, cambio en cuanto a las retribuciones, pero cambio también en el tema de, en algunos casos, no pedir contraprestaciones, en algunos casos entregando el dinero directamente y no haciéndolo a través de tarjetas, que bueno, que la crítica es válida cuando se dice que si lo que se pretende con un tema, estoy tocando un tema nomás, si lo que se pretende es con determinado aporte social, en este caso el argumento del gobierno es ayudar y abatir la pobreza infantil, sabemos que muchas veces ese dinero entregado de forma directa no termina en ayudar o mitigar esa pobreza infantil. Muchas veces termina en otros lugares y los adultos mayores terminan utilizando el dinero en algunas cuestiones, en algunos casos inclusive que son totalmente banales, que están por fuera de los temas centrales de la vida de una familia. Entonces, veremos qué pasa, pero de nuevo, y cierro acá, de nuevo vemos ese sistema político partido en mitades, en algunos temas empantanado y cobrándose facturas mutuamente, y bueno, y en el medio hay una cantidad de temas que hacen a la vida de los ciudadanos de todos los días que quedan ahí en espera, en stand-by. Así que en títulos, ese quería ser, por lo menos inicialmente, mi aporte sobre el tema rendición de cuentas. Bien. Juan. Bueno, yo debo reconocer que en tema de rendición de cuentas nacional conozco poco cómo funciona, conozco más las rendiciones de cuentas y los presupuestos a nivel departamental, pero bueno, yo lo que veo es que se hace hincapié sobre las modificaciones que va a haber al presupuesto, pero no se hace hincapié, yo creo que la oposición debería hacer hincapié, es analizar la rendición de cuentas, o sea, lo que es una rendición de cuentas. Presupuesto es vos presupuestar lo que va a gastar en el 2025, de qué forma lo va a gastar, cómo va a hacer el gobierno, y la rendición de cuentas es qué hiciste. Me parece que ahí la oposición debería hacer hincapié en hacer un análisis de lo que no hizo este gobierno, que es un desastre el gobierno, la verdad, yo lo digo así de frente y mano. Es el peor gobierno del año 85, creo que el peor gobierno de la democracia, salvo la crisis del 2002, que fue una crisis aparte, pero este es el peor gobierno de la democracia. Un gobierno que no tiene rumbo, que no plantea reformas profundas para el Uruguay, simplemente sigue con el verso endeudador y de que algún día nuestros nietos, no tengan ni cómo pagar los impuestos. Tal es así que después de tantos años el Uruguay emitió bonos y no tuvo que dejarlo desierto porque no hubo interesado en comprar bonos uruguayos, porque realmente la situación fiscal está muy deteriorada. No hay un proyecto de reforma del Estado que pueda sacar adelante este país, achicar el costo del Estado y no cargarle el peso a los privados, que son los que sostienen este país. Me parece que hay un montón de cosas que son más importantes. El tema de seguridad, desde que asumió este gobierno, ya de antes de asumir, cuando Negro dijo que estaba perdida la batalla contra el narcotráfico, ya sabíamos lo que era Negro, que iba a ser un fracaso. Entonces, hoy lo que muestran las encuestas es el fracaso de la seguridad en este país. El tema socioeconómico, donde el tema vivienda, el tema trabajo y la falta de trabajo que está habiendo, las empresas que cierran, las inversiones que se van. Este es el Frente Amplio que está gobernando hoy el Uruguay, y me parece que el peor error que está cometiendo Cabildo, si algo venía mal Cabildo, es darle una piola a un gobierno que está yendo mal. Porque después la gente lo va a asociar con lo malo de este gobierno, porque va a ser un fracaso el gobierno y en las elecciones próximas le va a pasar factura no solo al Frente Amplio, sino también a Cabildo. Y me parece que no están dándose cuenta los muchachos de Cabildo que el camino están en un camino equivocado políticamente. Fuera de eso, yo creo que hay que insistir en ver la seguridad, el tema salud, el tema de trabajo y el tema de vivienda. ¿Qué ha hecho este gobierno por la gente?
prácticamente nada, y esa es la verdadera rendición de cuentas. Después, si hay modificaciones, algunas asignaciones, no van a cambiar la historia porque la gente está pasando mal, y por más que le den unos pesos más de lo que le daban, no le va a cambiar la vida porque igual va a seguir pasando mal a la gente. Yo no estoy en desconforme de que se le ayude a la gente, al contrario, más que una contraprestación, estos son subvenciones que se le da a la gente que no tiene ingreso, y bueno, si ese es un camino para sacar a la gente de la pobreza, podrás compartir o no, pero es el camino que elige el Frente Amplio, en eso no creo que haya mucha discusión. Yo lo que sí creo que el debate debería estar, y ese me parece que la oposición es el debe de eso, el debate debería estar en qué este gobierno hizo mal en el 2025 y qué no ha hecho hasta ahora, que esa es la verdadera rendición de cuentas. La gente lo percibe día a día, que estamos cada vez peor, cada vez circula menos plata, cada vez la gente tiene menos plata, cada vez menos changa, cada vez menos trabajo, y esa es la verdadera rendición de cuentas de este gobierno. Después, las discusiones políticas, por supuesto, van a estar siempre. En este país se discute políticamente toda la vida, se discute de fútbol, de religión y de política, así que digo, la discusión política pasa por otro lado. Me parece que a mí la preocupación más grande es lo que se viene para el país. Hay nubarrones grandes, el tema del niño Godzilla, que también va a dejar sus secuelas en el Uruguay, el tema del cambio climático, y me parece que por ahí va la cosa. Acá en Río Negro uno ve las discusiones allá en Montevideo entre la oposición y el oficialismo y lo vemos tan lejos. Acá en Río Negro lo que queremos es llegar al fin de mes para poder tener la comida, la vivienda, que llegue el Estado, que llegue el Estado Nacional y el Estado Departamental, que tampoco está llegando a la familia. Me parece que eso es lo que está faltando en nuestro departamento, que llegue el Estado con la presencia del Estado ayudando a la familia que más necesidades tienen. Y a los trabajadores, me parece que a los trabajadores privados principalmente lo están cada vez más comprometiendo en los recursos y cada vez les llega menos plata. Esa es la síntesis de la rendición de cuentas esta que yo hago. ¿Así nomás? Así nomás. ¿No le encuentra nada positivo ¿Al gobierno? a la rendición de cuentas? No, yo creo que por eso digo que estas transferencias que se le van a hacer, yo no lo veo mal tampoco. Yo no lo veo mal que se subsidie a la gente que está pasando peor. ¿No es la solución? Pero debería ir acompañado Hay quienes dicen... Claramente no es la solución. Hay quienes... No, por supuesto. Subsidiar algo no termina de ayudar a su resolución final, pero hay quienes dicen que el aumento es decir, en general el sistema político está de acuerdo, no he escuchado a nadie que esté en contra de aumentar las prestaciones para las asignaciones familiares de las familias más desfavorecidas. Lo que se cuestiona, y no solo los partidos de la oposición, sino también el propio Cabildo Abierto, es que se elimine la tarjeta, porque ya ni siquiera la exigencia, la tarjeta, porque cuando la persona lo recibe el dinero en la tarjeta, cuando va a comprar, es cierto que tiene que comprar determinadas cosas. Hay un seguimiento. Sí. Pero además hay un beneficio, porque el IVA se le descuenta. Claro. O sea que si lo que va a comprar es con tasa mínima, le retorna un 10%. Sí. Y si lo que va a comprar es con tasa básica de 22%, le retorna ese 22%. O sea que esos 10.000 pesos se transforman en mucho más. Rinden en algo que puede ser hasta 12.000 pesos. 13, 14.000 pesos. Cuando va en mano a una cuenta y con ese dinero usted va a comprar cualquier cosa, compra como cualquiera de nosotros. Sí, o sea que lo descuento. Ese beneficio del IVA, y parece que de esto se habla poco. Bueno, ese sería un tema para discutir. Porque se habla de la contra... Y salen a defender que no, que la gente compra lo que precisa, que no es cierto, que no compra. Ya está demostrado que es cierto que hay mucha gente que va a usar el dinero para lo que se lo dan. Pero también es cierto que hay mucha gente que no va a usar el dinero para lo que se lo dan. No podemos ser hipócritas de no reconocer esa realidad, porque es gente que tiene muchísimas necesidades, por la razón que sea. Carlos. No, bueno, a ver, parándome en lo que decía Juan, el análisis que hace Juan está muy bien hecho, Juan, en el sentido
que la rendición de cuentas en definitiva es eso, es ver qué pasó, había un plan que fue el que se votó el año pasado, un presupuesto con una cantidad de objetivos, al lado de esos objetivos había una cantidad de recursos económicos vinculados a esos objetivos, y bueno, lo que está diciendo la oposición, repito, legítimamente, es los recursos te los votamos, tuviste la posibilidad de hacer y no hiciste, y no llegó, como vos bien decías, Juan, yo comparto totalmente, a donde tiene que llegar, que es en definitiva a la gente, a resolver los temas de todos los días, a generar más empleo, a que tengamos mejor seguridad, etcétera, etcétera. No llegó ahí. Entonces, el reclamo de la oposición viene por ese lado. El gobierno lo que dice es, bueno, por eso voy a hacer esta rendición de cuentas y hago reasignación de recursos. Y ahí hace algunas reasignaciones para tratar de darle más peso a cuestiones que entienden que están en el centro, como el tema de la seguridad, la educación, las personas en situación de calle, la pobreza infantil. Pero bueno, en definitiva, digo, ambos discursos tienen una parte de argumentación sólida. Lo que yo digo, el razonamiento que hago es que una vez más nos encontramos frente a un sistema político que se empantana, que pasa días, porque pasamos días viendo lo que había sido la presentación de Odone, de la rendición de cuentas, de lo que había sido la conferencia de prensa de la oposición con todas las laterales que tienen, porque perdimos días hablando sobre la selfie que se sacó Ojeda en el Parlamento el día que estaban haciendo la conferencia de prensa, o lo que dijo Graciela Bianchi, que le dijo a un periodista de TV Ciudad, hay que cerrar TV Ciudad. O sea, nos pasamos días, y del otro lado también alimentaron este tema, nos pasamos días discutiendo en un sistema político que hay momentos que parece que no estuviera a la altura de las preocupaciones de la gente, que no estuviera a la altura, y se pierden una cantidad de días en poder avanzar en alguno de estos temas. Entonces, bueno, ahí aparecen los votos salvadores de Cabildo, ¿tá? Que a algunos le pasarán factura a Cabildo negativamente, pero otros se lo van a pasar positivamente, diciendo gracias a los votos de Cabildo por lo menos se pudo discutir la rendición de cuentas, porque la coalición republicana lo que dice es, cuando se empiece a hacer el análisis artículo a artículo, en algunos vamos a hablar y vamos a hacer propuestas. Y bueno, del otro lado lo que se dice, por eso el sistema empantanado, si no tengo los votos para que se discuta, es imposible que pueda avanzar. Eso es lo que a mí más ruido me hace. Igual Carlos, Sí. perdón. Igual sin rendición se puede seguir gobernando, y a través de una ley, como ya pasó en este país, a través de otra ley se puede producir los cambios que quieren producir la rendición, lo pueden hacer a través de otra ley. Sí, podrían tomar algún tema en particular, presentar una ley aparte. Se ve que y Cabildo no tiene idea de cómo funciona tampoco esto, ¿no? No, bueno, pero a ver, independientemente del sistema, de lo que uno le pueda pasar de factura a cada partido, en este caso vos decías a Cabildo, de nuevo, Juan, yo y a todos los que nos están escuchando, yo lo que veo es esto que no me gusta de la política, cuando se empantana, cuando la pelota es mía y no te la presto, cuando lo único que está arriba de la mesa y perdemos días en esto es marcarle al otro lo que hizo antes, otros marcarle lo que está haciendo ahora, y se pierden días en cuestiones de este tipo, cuando de nuevo, y esto abona lo que vos decís siempre, los problemas de la gente, los de todos los días, el llegar a fin de mes, el que no hay oportunidades laborales, los problemas de seguridad, quedan ahí en stand-by, en espera. Eso es lo que
una vez más me preocupa, y este tema de la rendición de cuentas lo volvió a dejar en evidencia. Así que mi reflexión sobre este tema era esta, y no sé si nos dará para hablar sobre el tema de las cifras de seguridad, pero yo estoy a la orden. Sí, simplemente una anotación. El fin de semana, Juan Martín Posadas, el ex senador, ex diputado, ex sacerdote del Partido Nacional, escribió en su columna dominical en El País, y creo que habla de un tema que a mí me dejó pensando. Él dice que el país está en este momento dividido en dos bloques, con algunos partidos en el medio, obviamente, que generan la mayoría a uno y al otro, pero esos dos bloques actúan de manera que cuando uno gobierna, y es lo que se está viendo ahora, cuando uno deja el gobierno, el otro, al volver al gobierno, desanda los caminos iniciados por el anterior. Que eso está terminando en algunos aspectos con lo que fue una política de Estado del Uruguay, que era seguir avanzando, no mirar para atrás para desandar los caminos de los gobiernos, sino mejorar en todo caso, que incluso fue lo que pasó prácticamente en los 3 primeros administraciones del Frente Amplio, cosa que no está ocurriendo ahora, y eso me recordó que todo lo que uno ha leído es que cuando se generó la crisis institucional en el país en el 73, el Uruguay era un país trabado, políticamente trabado, porque había dos grupos que se enfrentaban políticamente, dos bloques que se enfrentaban en el Parlamento. Alertar porque se puede ir encaminando a un proceso de ese tipo, ya que van más de 40 años de procesos democráticos, y eso también nos va convenciendo muchas veces de que no nos va a pasar nada. Entonces se tira la piola, hasta que de alguna manera, no digo que se vaya a volver a lo que pasó, porque ya no pasa lo que pasó, pero pasan otro tipo de procesos, donde por las vías democráticas también se violenta a la democracia. Entonces, parecería que el diálogo que ocurría entre los partidos antes no está pasando hoy en los niveles de encuentro. Ustedes lo ven en la Junta, lo hemos comentado. Sí. Aquel diálogo que había, aquel subterráneo que permitía muchas veces conocerse y acordar muchas cosas, parecería que hoy tampoco a nivel nacional estaría pasando, ¿no? Porque a veces se personaliza mucho la política, entonces más que las discusiones ideológicas o debate sobre formas de gobernar, se va al terreno personal. Y entonces cuando entras en el terreno personal se distancian las... Y a mí me consta que usted en lo personal tiene muy buena relación con dirigentes, con personalidades que integran el Frente Amplio, o el Partido Nacional, u otros partidos, Cabildo Abierto mismo. Pero no hay dirigentes políticos que con algunos no hablan directamente. Sí, bueno, lo que pasa es que a veces hay gente que quiere ser más papista que el Papa, ¿no? Más realista que el rey. Entonces hay gente que quiere interpretar lo que los líderes, el camino que siguen los líderes, lo quieren interpretar, pero en forma personal, y ahí viene la distancia con los otros. Yo creo que es un buen análisis, la política que estamos viviendo hoy en día, pero también hay mucho radicalismo en el mundo hay mucho radicalismo, y también eso está permeando en el Uruguay los radicalismos. Y a mí hay una cosa que me preocupó, que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, en una cumbre hable de nuevo de los movimientos terroristas y que hay algunos nostálgicos que sigan pensando en que aquello estuvo bien, los movimientos terroristas, como el MLN Tupamaro, aparte que lo dijo expresamente Marco Rubio. El primero que nombró, el Sendero Luminoso en Perú, lo nombró a todos. El de Colombia, el ELN de Colombia, los montoneros en Argentina. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, que aparte, ayer Ortega dijo que no iba a haber más elecciones, que él iba a seguir gobernando y
que los sandinistas iban a gobernar Nicaragua, que la oposición ni pensar. Entonces cuando empiezan esos radicalismos, que por algo Marco Rubio lo dice, no es casualidad, porque tendrá mucha más información de la que tenemos nosotros. Entonces, cuando tienen esos radicalismos y permean en el Uruguay, es la que me preocupa a mí, porque nunca, bueno, los radicalismos nunca son buenos, se llevan extremos que traspasan la parte del diálogo y la política y se llevan extremos de la violencia. Y yo creo que el sistema político uruguayo, que me parece que no está preparado hoy, así como también el sistema político en el Río Negro, debería analizar si volver a ese camino, como decíamos nosotros, de construcción de Estado, como ha sido históricamente el Uruguay, de diálogo, más que el radicalismo que no nos va a llevar a buen puerto. A mí me dejan preocupaciones. Y me parece que, yo se lo decía el otro día al edil Milesi, que es el nuevo presidente de la Junta. El viernes de mañana va a estar acá con nosotros. Que entre las diferentes tareas que tiene también va a ser clínicas, talleres de mejoramiento en el funcionamiento parlamentario, se lo dije, porque me parece que es muy preocupante la situación del sistema político. Y lo vivimos en el día a día acá en Río Negro. Los radicalismos y los personalismos, sobre todo. Y los personalismos. Más Pero que nada a mí lo que me preocupa a veces es que el sistema político dice de un lado y del otro, el Uruguay es un país donde hay políticas de Estado, donde el agua nunca llega al río. Bueno, de tanto repetir eso, es que me parece que todos perciben que las cosas están cada día más complicadas. Sí, yo lo percibo. Ya en el gobierno pasado, en más de una oportunidad, el presidente de la República de entonces habló con los líderes de la oposición, especialmente con el presidente del Frente Amplio, para tratar de bajar la espuma y que el agua no llegara al río. Hubo gestiones directas del presidente de la República. Quizás lo hicieron en otras administraciones, pero no era tan público como fue en la administración pasada. También hay quienes dicen que el oficialismo hoy está pagando el precio de su contumaz oposición durante los 5 años pasados. No lo digo yo, lo dicen analistas estudiosos y analistas políticos como el doctor Garcés. Carlos. Bueno, no. Sabemos. La seguridad seguramente será para la próxima. Vamos a ir redondeando. Vamos arriba. A ver, ya hemos hablado de estas cosas, hemos hablado en otras ocasiones, algún martes anterior, sobre que no está bueno cuando pasan estas cosas en el país, no está bueno cuando se tranca el sistema político, cuando lo que se muestra del sistema político en algunas cuestiones es de mucha frivolidad frente justamente a los problemas de la gente, a la necesidad de la gente y en muchos casos a una necesidad extrema de mucha gente. Cuando se ven estas cosas y se repiten, a uno obviamente que le causa preocupación por el sistema todo, por la institucionalidad, y bueno, y creo que todos tenemos que contribuir de algún modo, todos, ni que hablar quienes estamos en el sistema político, pero también los ciudadanos de a pie, los que integran, como en el caso de ustedes, medios de comunicación, ayudar para que algunas de estas cosas no se enconen cada vez más y en definitiva den pie para cosas que no queremos. Pero bueno, hoy hay un tema arriba de la mesa que tiene que ver con la rendición de cuentas. Está obviamente caminando a los tumbos porque aparecieron 2 votitos, 2 manitos levantadas para que el tema avance, pero bueno, pero no siempre va a pasar esto y además las cosas que ocurren en el medio hay que cuidarlas más. Hubo, repito, imágenes y dichos de un lado y del otro en estos días que la verdad que no dejan, más allá del tema de fondo, rendición de cuentas, no dejan bien parado al sistema político, cuando hay tanta cosa para resolver.
El tema de la seguridad es uno, y los números de ayer muestran que seguimos mal, y otros temas. Acaba de salir un informe del Ministerio de Salud Pública que yo les iba a plantear que tratarlo un martes de esto, porque un informe del Ministerio de Salud Pública sobre lo que ha pasado con la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde que se aprobó en el 2012 hasta ahora es alarmante, sigue creciendo la cantidad de abortos en el país. Este es un tema que no se lo quiere tocar, que no se lo quiere abordar en serio y sigue avanzando. Digo, hay muchos temas a ver y analizar en serio y no estar en cuestiones a veces frívolas de estancamiento y cierro con esto. Y además, en muchos casos, es encenderse una camarita, es encenderse un celular y aparecen esas posturas radicales, por momentos frívolas, que no le hacen nada bien a la democracia uruguaya y a la gente, en definitiva, que es por la que hay que trabajar en la actividad política. Pero es como que nos hemos acostumbrado como sociedad un poco a eso, ¿no? A que una vez por semana o varias veces a la semana alguien se destaca. Hay alguno que es el personaje de la semana. Sí. Viene por el lado político, a veces viene por otros lados, sí. Pero es cierto, sí. Es cierto muy triste, eso, pero es así. Y se amplifica por las redes sociales también. Exactamente. O sea que, ¿cómo es la cosa? Toda la semana tenemos un nuevo... Todas las semanas historia. hay una historia nueva, ¿no? Que se viraliza, que es la comidilla en redes, y después pasa, porque es como la gente como tiene memoria a corto plazo y sabemos que la semana que viene aparece otro. Bueno, pero todo eso en algo comparto con Carlos en algo, ¿no? Todos esos temas son banales, son baladíes, no son de fondo. Exactamente. Las discusiones en el momento de que los que no van a votar la rendición de cuentas, poco menos que no tienen corazón, y los que van a votar la rendición de cuentas son los que tienen corazón y son los sensibles. Las cosas que se están diciendo por unos y otros, cuando en realidad es una rendición de cuentas del gobierno sobre lo que hizo el año pasado. Exacto. Que en vez de tener artículo único como debería ser, se le meten otros aditivos, y en esta oportunidad se ha metido un tema sensible que le ha dado protagonismo al Poder Ejecutivo después de distintos traspiés que tuvo, porque puso el tema pobreza en el centro de la escena, donde el frente ahí siempre ha sido un poco, siempre ha tomado esa bandera y le ha dado muchos resultados. Para la tribuna, ¿no? Bueno. Porque cada vez hay más pobreza, ¿no? Sí, hay quienes dicen que no existe la pobreza infantil, lo que existe son familias pobres. Pobreza. Y lo que uno ve es que para la tribuna es divino el discurso. Las familias pobres son las mismas, es decir, hay seis generaciones de familias pobres, 7 generaciones de familias pobres, o sea, y han gobernado todos los partidos, entonces sería bueno sentarse a la mesa y tratar de resolverlo en serio, porque ya a esta altura de la vida el problema es gravísimo. Cerramos, Carlos. Sí, buena semana para todos. ¿Se refiere usted al informe del Ministerio de Salud Pública sobre el periodo 2013-2025 de interrupción voluntaria del embarazo? Ese mismo. Perfecto. Después vamos a hablar en privado con usted sobre ese tema para ver si buscamos alguna otra forma de poder explicarlo. Juan.